Bueno, aquí estamos en Trail Dust Town, que es como una mini ciudad de la época de los bandidos y todo eso. Está muy padre, tiene todo bien ambientado, nos la pasamos genial. Es que en esta oportunidad solamente podemos pasearnos en tren, no cobran absolutamente nada para entrar, puedes tú pasearte sin consumir nada, ¿verdad? Pero la verdad es que sí te dan ganas de entrar a las tienditas y pues conocer el lugar. Está bien genial. Pues ahí está lo que es el carrusel para los niños, la rueda de la fortuna y el tren que se pueden subir los papás con los niños. Y pues todo eso son puras tiendas, restaurantes, cosas bien interesantes para recorrer, tener mucho tiempo sobre todo para recorrer todo. Pero sí, está muy padre, nos la pasamos genial, fuimos el domingo y cierran hasta las 9:30, creo. Y pues aquí llevamos ya para el trenecito y nos divertimos mucho, la verdad. Una experiencia bien padre. Todo esto está en Tucson. Si tienen la oportunidad de darse una vuelta, en serio que no se van a arrepentir. Es una muy buena experiencia para que traigan a sus niños, para que conozcan. En el trenecito les platican un chorro de cosas, así que si tienen la oportunidad de venir, háganlo. Ahorita les vamos a investigar cómo se llama el lugar. Les vamos a recomendar. Y nos vamos a subir al tren. Nos vamos a pasear en el tren. Y ahorita nos van a ir explicando qué es cada parte que vamos a visitar. Y luego por aquí están unos indios sin caballo y casitas de antes. Y todo. Es un pequeño tour en tren miniatura. ¿Quién va tan feliz? Yo, Tomty. Miren, aquí es Tomty y ahí están unas ollitas y unas soldacitas. Keeping your hands, arms, elbows, feet, legs, and heads inside the train. We do come across some very tight corners and vegetation, and we certainly don't want to lose anything. We also ask that all hard drinks be left at the station, and all children be kept a close eye on by an adult. Oh, and no smoking, please. Para su seguridad, permanece sentado y mantenga sus manos, brazos, pies y piernas dentro del tren y cuide a los niños y no fumar. Gracias. Alrighty, folks. Now let's go ahead and make trail dust. All of them. Yes, folks, be sure to stop on by here sometime tonight and have a ride on our wagon wheel. Or you can take a go at our authentic 1954 Allen Herschel carousel right next door. Both these attractions are just one wooden nickel. We're the only place that actually takes wooden nickels, you know. You ever hear that old saying, don't take any wooden nickels? Well, we just don't abide by that here. Now, we're very happy you could join us for the Western excursion this evening, folks. Now, over on the left-hand side, just behind that adobe wall, we have Pan for Gold. No, mi amor, no saques la mano. By there sometime tonight and try your luck. You can get pouches to collect your gold inside Trail Dust Trading Company. Maybe I'll strike it rich, who knows? Let's see how the Wild West once was. Mira, vamos a entrar en tren. ¡Wow! Un túnel. ¡Wow! Mira, mi amor. Mira. Now, folks, coming up here on the left-hand side, we have Millie's Pancake House. They specialize in European-style breakfast
breakfast and lunch, as well as American breakfast and lunch. Be sure to try them out sometime there, folks. Tuesdays through Sundays in the mornings and early afternoons. Millie's Pancake House. We're also coming up to the south side of Fort Trail dust here, folks. But don't be alarmed if you see any guns and arrows pointing every which way along the top there. Now, I know it looks like a battle happened not too long ago around these parts, but none of those rifles have gone off yet. I think we've caught the cavalry at a pretty good time. Either they've declared a ceasefire, or maybe they're all just reloading. In any case, folks, let's not stick around these parts for very long. We're coming up to the south entrance into Trail Dust Town on our left, where you can spot some of our shops and venues, including the Savoy Opera House down there for banquets and weddings, and Pollyanna Park for birthdays and picnics. And over to our right is our iconic balancing chuck wagon, marking the entrance to Trail Dust Town on Tankerverde Road. That wagon has been bouncing up there for decades, and no one quite knows how it got up there in the first place. Don't suppose anyone is too worried on how to get it down from there either. Oh, mira, mi amor, la carretita. Sí. Now, folks, Mira, otro, mi heading amor, up straight otro, into the old otro. terrible mine. Here's some of the miners working pretty hard over on the left-hand side, although they should be paying attention to the right-hand side for some of that strange wildlife popping up around the waterfall there. Mira, mi amor, los jaguares acá, de este lado. Now, don't be alarmed to this fella on the left here, folks. That's Aquí, just mira, old mira. bug-eyed Bob. He's always worried about something. Oh, but he does have a red flag in his hands there, folks. That means he and the other miners need our help. Now, you may see some veins of gold on the left and right-hand side of the walls here, folks. Well, the miners got to blast that out of there with just a little bit of dynamite. So on the count of 3, let's all say fire in the hole. Ready? 1, 2, 3. Fire in the hole! Woo! There, folks. Looks like they're blasting. Let's go ahead and get on out of here. Woo, doggy! Well, looks like we made it out of the old mine unscathed there, folks. Thank goodness. That was a close one. And the Pistoleros will be putting on Wild West stunt shows at 7 and 8 p.m. Fridays through Sundays. Be sure to get tickets at the box office next to the show. Fist fights, gunfights, and explosions, so be sure to catch them. Now, as we make our way to the Belgian Chocolate Depot, we're mighty glad you're here with us this year to celebrate the Diamond 60th anniversary of Pinnacle Peak Steakhouse on our left, home to the original mesquite-fired cowboy steak. Those 2 pits right there are for our open-range dinners. That's where they slow-cook beef every single day for over 15 hours at a time. Why, it gets so tender you can cut it with your thumb now. Although it's best to use a fork for that business, though. And there's other options and sizes for meals fit for a cowboy. So why not stake your claim on a steak of your own? Here at Pinnacle Peak Steakhouse since 1962. Coming up next here, folks, looks like we're going to be passing through the old abandoned town of Alkali Flat. This here is Ghost Town. Current population is 0, if you don't count all the folks here in the cemetery. Mira para adelante, mi amor. Yeah, a lot of people used to live here in Alkali Flat, but now they just lie flat. Wow. Over here on the right-hand side, though, you can see Slim at the hash house with his son and their little dog, Fluffy. Mira, mi amor, acá de este lado, mi amor, mira los cadáveres. Yes, but things aren't so bad here in Ghost Town, folks. No, sirree. Why, they say you can still look inside the Bare Bone Saloon over here on the left-hand side and still see some raucous parties going on to this day. Dancing and card playing and whatnot. They shake, rattle, and roll in there, folks, but mostly they rattle.
Up next here, folks, we're coming up to the White Mountain Apache Village. Please stay in your seats until the train comes to a complete stop. Then you can step out of the train on your left-hand side and proceed to the back to exit. Also, mind those heads of yours stepping out because the roofs are quite low. If you need any help stepping out, by all means ask the engineer for assistance. We thank you for visiting the Trail Dust Town Railroad this evening. We hope Esa es la que me ha invitado. A ver, papi, dinos tu experiencia con el trenecito. A ver, tú, bebé, ¿qué te pareció el trenecito? Sí. Oh. Miley's Pancakes. Miley's Pancakes. Nos dirigimos a General Store. Venimos a la tienda esta que les decimos ahorita. Y como podrán ver, tenemos muchos dulces de México. Muchas cositas interesantes. Los pisos, qué bonitos. Y tenemos aquí muchos libritos interesantes también. Deja ahí, no la ves. Libritos. Muchas cosas bien interesantes. Hay una restaurante aquí donde... Restaurante donde tú vas con corbata y por eso aquí en la tienda te las venden. Tienes que llevar la corbata puesta y te la cortan con unas tijeras. Tú la tienes que firmar y poner tu nombre y la cuelgan en el techo. Y es como para hacer alusión, ¿verdad? Que vas al restaurante. ¿Cuáles? Esos son pez... ¿Ah? Peces unicornio. Unicornio. Bueno, pues en general esta tienda pues tiene muchas curiosidades. Pienso yo que se deberían de dar una vuelta si tienen la oportunidad, si pasan por este lugar. Y pues tienen muchas cosas obviamente antiguas, la ruta 66, estufas también antiguas, y pues es toda una experiencia. Pasar por todo este lugar en general es una muy buena y grata experiencia, así que no se los pueden perder. No es una promoción pagada ni nada, pero realmente se los recomendamos. Y pues aquí es una representación de lo que sería una tienda de abastos. Y pues en general en la tienda se portaron muy amables, nos dejaron grabar. Y la verdad es pues la muchacha fue muy amable. Y pues siempre que vayan a grabar alguna tienda pues pregunten si se puede, para no incomodar a las personas. Aquí pues pasamos frente a muchas tienditas. Hay tiendas que estaban cerradas por ser día domingo, pero creo que tienen el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde o 7. No estoy muy segura, pero hay tiendas donde muestran los trajes típicos. Hay cantinas, hay restaurantes que te puedes meter, hay para desayunar. Como pueden ver, ahí había una fiesta. Está fuerte el calor, ¿verdad, mi amor? Más o menos. Six es donde
hacen lo de la corbata, ¿verdad? ¿Qué? ¿Sí, no? Ah, no, es ahí adentro, ¿verdad? Ahorita entramos a la tienda de magia. Hicieron unos trucos bien chidos, Georgis. Aquí se compran los tickets para ir a trenecito, a los carruseles y todo eso allá. Y en aquella cosa que está por allá es donde se cuelgan las corbatas. Es un restaurante, pero todo está ambientado. Está muy genial. Qué padre, ¿no? Ahorita se No avienta. agarres la cuerda porque se voltea. ¿Qué tal, Georgis? Se queda. No, es como teatro. Se escuchan los balazotes, ¿verdad? Ay. Bueno, pues espero que se hayan divertido junto con nosotros. Nos vemos. Muy suave. Adiós. Adiós.